Bueno, muy bien. Entonces, te quería comentar de que vimos la noticia, nos llegó hace relativamente, bueno, en estos días, de un pastor canadiense Mm. en Edmonton, que supe, en el tiempo que viví en Canadá, supe pasar por ahí, visitar Edmonton en la provincia de Alberta, que lo metieron preso por tener reuniones presenciales ahora en medio de la pandemia, ¿no? Mm, Algo que sorprendió a mucha gente, pero bueno, hubo como varias cosas que me fui enterando ahí que complejizan un poco la situación y me gustaría tirarte el tema para escuchar cuáles son tus pensamientos, qué cosas son las que a vos se te vienen a la mente cuando escuchas esto, qué te parece ahí sobre todo este tema. Entonces, algunas de las cosas que se dijeron, otra de las cosas que sabemos. Eh, una de las cosas, bueno, ¿no? Salió esta noticia, bueno, tal pastor volvió a tener reuniones presenciales y pum, lo metieron preso y parece que ahora tiene que esperar, no sé si un par de semanas, lo que sea, para que se le va a hacer un juicio y se va a determinar a ver qué onda va a ser. Ujú. Y lo otro que yo llegué a ver como en la primera noticia era que, viste que el bail se le dice, que no sé cuál sería la palabra en español o si existe eso, que es como algo que tiene que hacer la persona, muchas veces es dinero, es pagar un dinero, para que se lo dejen en libertad hasta el momento del juicio. Y en este caso no era dinero, sino que era la condición. Lo primero que se escuchó fue que tenía que dejar el pastorado y no podía volver a ser pastor nunca más. Entonces mucha gente quedó como súper, wow, no lo puedo creer. Aparte de que eso supuestamente era algo que había dicho la esposa, y entonces uno dice, está, si lo dijo la esposa, es una fuente confiable y todo lo demás, bueno. Después, algunas cosas que después uno fue leyendo y investigando y apareció un poquito más de contexto, tenía que ver con esto de que, bueno, parece que no le dijeron que no podía volver a ser pastor nunca más. Parece que lo que le pidieron fue que se deje hacer vivo y deje de tener reuniones presenciales cuando el Estado lo estaba prohibiendo, hasta que se puedan volver a tener reuniones presenciales. Y después otra es que en realidad no fue que de golpe volvimos y te estaba esperando la policía en la puerta, sino que parece que ya llevaba algunos meses donde ya había prohibiciones totales de tener ese tipo de reuniones y, y hasta el momento lo que el gobierno le imponía era una multa, como pasa en muchísimos lugares o países, mismo en Estados Unidos y todo, y parece que la iglesia felizmente venía pagando la multa, que no eran unas cosas así como $1.200 cada vez que se juntaban. Y bueno, llegó un punto donde dijeron, está todo bien, pero la multa no va más. Y después otras cosas que por lo menos a mí me empezaron a ir como, no sé si cambiando la perspectiva, pero de nuevo, dándole más contexto a la cuestión, era esto que, bueno, que esas reuniones que ellos decidieron tener eran la reunión con el auditorio, llamémosle, con el salón de la iglesia repleto, todo el mundo, prácticamente todo el mundo, sin ningún tipo de protocolo de protección, sin usar máscaras, sin ningún tipo de cosas. Este, y bueno, entonces, esto me deja un poco conflictuado. Y el otro detalle, porque le escribí enseguida a un pastor amigo mío que fue profesor del seminario allá en Canadá, le dije, che, ¿qué pensás de esto? Y él me dijo, bueno, ese en realidad el caso que se hizo medio, no sé, salió en las noticias, pero en realidad yo tengo un amigo pastor que también que ya hace un tiempo lo habían metido preso unos días por hacer lo mismo. Parece que no es el primer caso ni siquiera de eso. Pero bueno, también ahí como que se van juntando varios elementos. A priori, así, ¿qué es lo que se te viene a la cabeza? ¿Qué cosas qué sentís respecto a esto, Felipe? Lo primero que me viene a la cabeza, honestamente, es en meditar mucho en cuáles son nuestras reacciones, y esto en general, ¿no? En general, cuáles son nuestras reacciones, y poniéndome en el caso de la iglesia, del pastor, de los hermanos de allí, de la congregación donde sucedió esto, porque eso habla mucho de nosotros. Normalmente nuestra reacción manifiesta nuestro carácter, ¿no? Como dice la escritura, nuestras palabras muestran la abundancia del corazón, nuestras reacciones, no necesariamente nuestros hechos, porque podemos hacer muchas cosas, pero nuestra reacción, así, cuando somos tocados, cuando nos meten el dedo en la llaga, cuando somos tocados ahí en el lugar, en nuestro tendón de Aquiles, a, allí nuestra reacción muestra mucho, ¿no? Entonces, Mm, eh, la sobrereacción
¿no? No vamos a hablar de quién, pero hay jugadores de fútbol que sabemos que sobreactúan cuando los tocan. Hay uno acá en Brasil, hay otro acá en Uruguay también. Chileno también hay, ¿no? Entonces, eso muchas veces se da dentro de los creyentes y creo que allí, más allá de para el testimonio de los no creyentes o de los propios creyentes, simplemente como un análisis manifiesta el carácter, ¿no? Manifiesta el carácter. Y uno tiene, y nuestro ejemplo de carácter es nuestro Señor Jesucristo. Pablo le dice a los Galatás, y sufro como dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Carácter de Cristo en nosotros. Esa es la meta. Entonces, cuando sucede esto, a mí no me gusta esa pregunta, ¿qué haría Cristo? ¿No? En nuestra vida se va a manifestar cuán parecidos somos al Señor, nada más, ¿no? Entonces, Porque Dios, aparte, el que haría Cristo no es otra cosa que nosotros seguir dando nuestra opinión. Porque, ¿qué vamos a dar nosotros lo que haría Jesús? Lo que vamos a dar es nuestra opinión, no cambia mucho el filtro y la forma de pensarlo, ¿no? el tema y digo, esto es lo que a mí me preocupa, es que, a ver, y uno que le toca aconsejar, el ser humano, no solamente las personas que tienen algún tipo de problema, ya contestamos, Daniel, ya contestamos. El ser humano tiende a victimizarse, ¿no? Tenemos nuestra tendencia a victimizarnos, normalmente. Entonces, muchas veces se pone esto y uno tiene que saber cómo responder también. Porque claro, cuando vemos estas situaciones, decimos, ¿qué sentirán los hermanos que están en el Medio Oriente, que realmente son perseguidos, ¿no? Que realmente son perseguidos. Y no es que estuvieron presos y tuvieron la oportunidad de pagar una fianza. Yo he escuchado no uno, muchos testimonios, pero particularmente uno de un hermano que no tiene hueso que no se lo hayan quebrado. Porque en la iglesia allí en Gaza, donde él estuvo mucho tiempo, subterránea, cada vez que lo encontraban, porque sabía quién era, lo molían a palo. Entonces, yo digo, y no me gusta ponerlo en la balanza porque no corresponde, pero vivimos en una cultura, y esto, por favor, lo digo con mucho respeto y con mucho cuidado, pero vivimos en una cultura, me van a decir lo contrario probablemente, pero vivimos en una cultura cristianizada, donde queremos que todos actúen como cristianos, y la verdad es que nos olvidamos de dónde estamos viviendo. Estamos cosechando o hemos cosechado, y ahora el tema es que cosechamos los frutos, pero los frutos ahora se pudrieron. Y Claro, vivimos vivimos en bueno, una sociedad que cosechó los frutos de la reforma, y esta sociedad en la que vivimos nosotros, aunque vivimos en Latinoamérica, pero muchos de los principios que tenemos acá vienen y nacen de la reforma, ¿no? En el sistema de vida, podemos decir de alguna manera, y recogemos mucho de su fruto, pero esos frutos se pudrieron. El tema es que queremos seguir de alguna manera viviendo en un mundo que no es no es ni siquiera el ideal, no va a ser el mejor. Entonces, cuando suceden estas cosas, tenemos que recordar que quién nos llamó y para qué estamos acá. Entonces, yo creo que ahí eso es la sensación que normalmente a mí me deja ese sabor de amargo, de decir, esto no debería ser noticia, ponte tú, no debería ser una sí. noticia que nosotros tenemos que comentar, porque en realidad, si realmente comprendemos lo que es la iglesia, esto no nos debería llamar la atención. Tampoco es que vamos a hacer una norma de esto y esto es normal y normalizamos las cosas, no. Pero cuando suceden estas cosas, normalmente es porque nos hemos acostumbrado a que este sistema, que como digo es fruto mucho de la reforma, ¿no? En nuestro mundo de justicia, estoy hablando de justicia, de ley, de un montón de cosas, de proceso, que ahora nos duele que eso se vuelva en contra nuestra, ¿no? O de alguna manera en contra nuestra. Ahora, para hacer y terminar con esto para darte lugar. Si ponen una ley en un país y yo no la respeto, la ley que sea, sé que si no la respeto me tengo las consecuencias. Hay dos razones por las que no las puedo respetar. Porque soy impertinente, y eso habla de mi soberbia, ¿no? Y engreído, y esta idea
muchas veces hasta petulante de ciertos líderes cristianos, porque estamos de parte del Señor, y eso está muy feo y mal, o porque sé que debo obedecer a mi Señor antes que a los demás, y no tengo por qué reclamar, ¿no? Que si estoy honrando a mi Señor, me metan preso, entre comillas. Digo, yo no estoy en los pies de ese hermano, y sé que probablemente si estoy allí actuaría distinto, probablemente mi opinión sería otra. Pero cuando nos empezamos a embolinar con este tipo de noticias que parece ir en un sentido o dar un mensaje que en realidad no es, ¿me entiendes? Sí. A mí me llama la atención varias cosas, o me deja pensando en varias cosas. Yo creo que relaciona un poco lo que vos decías, ¿no? Esto de la gran noticia que fue en comparación con otras cosas que en el mismo día de hoy se viven en muchos otros países, ¿no? Entonces, para mí es noticia, para mí es digno de hablar en parte porque está bueno reflexionar o pensar en esto, ¿no? El hecho de que en el primer mundo se haya dado toda esta movida y todo el mundo se esté escandalizando de esto, cuando en realidad en muchos otros países esto es moneda corriente, ¿no? Pero por otro lado también está la eterna pregunta de cómo, de cómo manejar todo esto, ¿no? Yo he escuchado un poco algunas de las cosas que este hombre decía ahí, porque bueno, me metí incluso. Es interesante que justo estaban estudiando Romanos y justo en la última predicación que tuvo antes de que lo metieran, estaba ahí hablando de Romanos 13 y se metió bastante duro y parejo ahí con el tema del rol del gobierno y fue como demasiado, demasiado justa ahí lo que él predicó antes de que lo llevaran preso. Y tal, con lo que me quedé tranquilo es que el loco decía, bueno, esta cuestión de si nos vamos a juntar aquí y allá o lo que sea, acá no importa si esto le vamos a llamar persecución o no, esto no importa. Bueno, me alegro, me quedo más tranquilo que por lo menos no esté fomentando eh, ¿cómo se llama? Esta como idea de que ahora nos están persiguiendo a todos, lo que sea, justamente por eso, ¿no? Porque no tiene punto de comparación con otras cosas que hoy en día se viven en otros lugares o que se han vivido a lo largo de la historia. Pero también vuelve a alzar esta pregunta bueno, en esta situación de la pandemia y de todo lo demás, ¿cuál es la línea? O sea, ¿cuáles son los lineamientos los cuales nos debemos manejar? ¿Cuándo es que la iglesia decir, bueno, está bien, esto fue suficiente o lo que sea? Y a mí lo que te decía ahí, que comentaba en algunas de estas cosas que me fui enterando después que me llama la atención es, bueno, si en realidad sí tu razonamiento es que la iglesia sí o sí se tiene que juntar y que reunir de manera presencial, entonces, ¿por qué no, si vas a tener como ese, llamémosle, acto de rebeldía en un lugar donde sigue estando prohibido, ¿por qué no sí enforzar todo el resto de las otras cosas que tengan que ver con protocolos o que tengan que ver con todo lo demás, para, aunque te reclamen eso, de que te estás juntando cuando supuestamente no se puede, pero por lo menos que no tenga nada más que juntarte, porque si vos en realidad eso, ¿no? Si tenías el lugar completamente lleno, capaz que pudiendo hacer, no sé, más reuniones para que la gente se distribuya más y haya más distanciamiento, o si no tenías una persona en toda la iglesia con tapabocas, o si todo un montón de cosas, ¿no? En realidad casi que estás ayudando a que la gente tenga razón cuando digan, no, este tipo en realidad es un peligro para la salud no sé, de la ciudad o lo que sea, porque no están tomando ningún tipo de medidas. Entonces, lo que vos estás comunicando es que lo que pasa es que a vos no te importa nada toda la... Sos un egoísta. Claro. Sos un egoísta. En vez de ser rebelde en el punto que vos decís que bíblicamente tenés razón, además le sumás todo otro montón de cosas completamente innecesarias. Entonces, pasa por ahí. Sí, una última cosa nomás. Una de las cosas que a mí me llama la atención con eso y que fue un poco el parámetro que nosotros usamos acá cuando ahí en diciembre
pidieron que las iglesias volvieran a cerrar ahí por unas semanas, nosotros tomamos un camino intermedio que fue, bueno, seguir reuniéndonos en un parque. Y una de las cosas que yo charlaba ahí con los líderes y con la iglesia y dándoles también como justificación de hacer eso, entonces, bueno, a ver, para mí la gran diferencia entre este pedido de ahora y el de marzo, que siguió ahí hasta junio, es que en marzo, cuando se pidió cerrar todo, realmente era cerrar todo. Realmente era un esfuerzo de la sociedad de frenar esto. ¿Qué es lo que está pasando en este momento en Canadá? En Canadá realmente, o sea, no era un pedido exclusivo para las iglesias. Era algo que a la gente se le sigue pidiendo que no salga de las casas, todo lo demás. Otra discusión aparte es si eso está bien o no, si las medidas del gobierno están bien o no. Yo en lo que me enfoco es en esto de que es algo que se le está pidiendo a todo el mundo, no es algo exclusivo de la iglesia. Pero yo decía en nuestro caso ahí por diciembre, esto es algo que se le está pidiendo solamente a las iglesias, haciendo que los shoppings están completamente repletos, de que la gente sigue viajando en ómnibus apretados unos con los otros, y con todas las otras áreas de la sociedad siguen funcionando igual. Entonces, sin ver mucha coherencia en eso, digo, bueno, a ver, juntémonos en el parque, ya que el parque vuelva a estar lleno de gente, porque aquí que fuimos, lo comprobamos, y el parque estaba lleno de gente. La única diferencia es que nosotros vamos a estar en el parque, pero vamos a estar predicando la palabra, y ahí además hay libertad de que cada uno se siente la cantidad de metros separado del otro que quiera. Entonces, tiene que ver con eso, no con decir, bueno, a ver, en torno al resto de las cosas que están pidiendo, esto tiene sentido, tiene coherencia o no. Pero bueno, a ver, Daniel, que nos está ahí, dice, estoy de acuerdo con Felipe, cuando escucho cristianos espera una gran tribulación, me pongo a pensar en la gran tribulación de muchos cristianos alrededor del mundo, sufren hace años, y dice, a veces me da la impresión de que la gran tribulación solo la espera la rica y próspera iglesia occidental. Sí, tal cual. Bueno, yo sé que es admirado por mucho, pero justo hoy, hace un rato, estaba mirando un video ahí de un muchacho también que estaba hablando justamente de un clip de MacArthur hablando de cómo todo va a empeorar, ¿no? Tiene que ver mucho también con su visión escatológica y todo lo demás, de cómo todo está yendo al tacho y no podemos esperar que nada mejore. Y hablan también de la persecución y todo lo demás. Y esto es lo que decía, bueno, es algo bastante, bastante irónico que le estoy diciendo a una persona, que un líder cristiano donde todo le viene yendo bárbaro y que dicen que el valor de MacArthur, el tipo está valuado, en el sentido por el dinero, las cosas que tiene y todo lo demás, como en 14, 15 millones de dólares, una cosa así. Entonces decía, bueno, justo que vos te pongas a decir cómo a los cristianos todo les va a empezar y solamente les puede ir de mal en mal cuando vos estás teniendo una vida muy próspera, es como medio irónico. Pero, pero bueno, yo estoy acá me dice Gabriel, no te metas en lío. Y